Dejadme que os cuente otro concepto fundamental de la inteligencia artificial, que son los embeddings. Aquí ya nos metemos un poco en materia un poco más técnica. ¿Qué es un embedding en un LLM? No voy a contar todos los tipos de IA. Me voy a centrar en los de inteligencia artificial generativa y principalmente los LLM, que yo creo que son los que más utilizamos, los que más nos gustan, y creo que es importante que entendamos cómo funciona. Los embeddings no son más que una representación numérica de conceptos u objetos convertidos en unas secuencias numéricas como estas que estamos viendo aquí. Objeto 1, 2, 3, pasa por un modelo de embedding y lo que tenemos son esos arrays, ¿no? esos vectores donde tenemos números tipo 0.6, 0.3, 0.1. Bueno, pues es algo como la matrícula de un coche o el pasaporte de una persona. Es un identificador único para un objeto. Ese objeto puede ser una taza, puede ser una manzana, puede ser un nombre, un apellido. Esto se utiliza, entre otras cosas, para establecer relaciones entre objetos en función de cuánto se parecen entre ellos estas numéricas entre sí, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo creéis que un LM asocia palabras en masculino y femenino? Muchos pensaréis que es una tarea sencilla, solo hay que fijarse en si la palabra termina en A o en O, ¿no? Como en el caso de hija, hijo, o hermana, hermano. Pero, ¿y cuando estas palabras en masculino y en femenino son totalmente diferentes? Tenemos aquí un ejemplo: caballo, yegua, hombre, mujer. No tienen nada que ver esas palabras, sintácticamente hablando y morfológicamente hablando, ¿vale? Sin embargo, hay una asociación y una relación. ¿Se ve claro? Esta asociación entre estas palabras no sería posible sin esta secuencia numérica a la que llamamos embeddings. ¿Por qué? Pues porque muchos de los números de caballo y muchos de los números de yegua le indican al modelo que hay cierta relación. Es decir, que se tratan de animales domésticos, animales de cuatro patas, animales de pelo corto, son equinos, etcétera, etcétera. Sucede exactamente lo mismo con países y capitales de países. Aquí tenemos un ejemplo en el que estoy mostrando en el que existe una relación entre China, Pekín, Irlanda, Dublín. Sin embargo, son palabras totalmente diferentes. Y existe una relación, ¿verdad que sí? Nosotros los humanos sabemos reconocerla rápida y fácilmente porque nos lo hemos aprendido en el colegio, ¿no? y estamos hartos de verlo y de estudiarlo y de saberlo, ¿no? Pero un modelo no ha ido al colegio a aprenderlo. Simplemente tienen estos embeddings y hacen estas relaciones. También podemos verlo, por supuesto, con los tiempos verbales. Imprimir, impreso, hackear, hackeado. Vale, pues las formas verbales también tienen una relación. Al final pertenecen al mismo verbo. Los embeddings también los podemos usar para realizar mapas o agrupaciones por temáticas o targets concretos, etiquetas concretas, tal y como se puede ver en esta imagen, donde tendríamos libros por diferentes géneros, ¿no? de ciencia ficción, de fantasía, de novelas. Al final, un libro también le podemos pasar por un modelo de embeddings y al final los libros también tienen como objeto, pues al final, un conjunto de embeddings y muchos de esos embeddings tendrán números en común que servirán para hacer esas asociaciones.